Muy buenos días, distinguidos amigos. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso de miembro correspondiente nacional del licenciado Robert Espinal Luna, quien en esta solemne ocasión ofrecerá su discurso con el tema Disposiciones, Reglamentos y Resoluciones en el Boletín Municipal del Ayuntamiento de Santiago, 1916-1924. Saludamos a la mesa de honor, integrada por el honorable presidente de esta academia, licenciado José Checheco, el licenciado Raimundo González Bocar, miembro de la actual directiva, y al distinguido académico Robert Espinal Luna, quien hace su ingreso como miembro correspondiente nacional a esta Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludamos a los colaboradores, amigos, amigas que nos siguen por las redes sociales. Muchísimas gracias porque siempre siguen las actividades de la Academia Dominicana de la Historia. A seguidas, llamamos al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, don José Checheco, quien tiene unas palabras de salutación. Muchas gracias. Buenos días. Unas breves palabras para expresar la satisfacción que en el día de hoy experimenta la Academia Dominicana de la Historia, que me honro en presidir, por el ingreso del licenciado Robert Espinal Luna. Una persona que cuando ustedes escuchen su síntesis curricular, enorgullece a la academia de tenerlo entre sus filas, porque yo que lo conozco desde hace años, aparte de sus grandes cualidades intelectuales que posee, está adornado de una personalidad atractiva y que siempre ha mostrado una disposición a colaborar y prestar su valiosa ayuda al desarrollo de la academia. El licenciado Espinal Luna, como es reglamentario en la institución, fue electo miembro correspondiente nacional en la pasada asamblea de miembros de número de la academia que se celebró hace ya un tiempecito en el año 2019. No había podido ingresar a la academia y lo lamentamos en que no ha podido ser un acto presencial, pero teníamos que hacer un acto como se estila ahora en el país de manera virtual para cumplir con lo que indican los estatutos de que hay que celebrar una sesión solemne para el ingreso formal del nuevo académico. Bienvenido, licenciado, a la academia, y esta es su casa. Bueno, un aplauso. Bueno, a seguidas vamos a darle lectura a la semblanza del académico Robert Emmanuel Espinal Luna, oriundo de Santiago de los Caballeros. Actualmente tiene estudios de doctorado del programa doctoral de Historia del Caribe de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Historia aplicada a la educación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Especialidad en Historia aplicada a la educación en la misma universidad.
maestría en enseñanza superior, estudios en educación, mención ciencias sociales, licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago, 1996. Ha realizado, además de estos estudios académicos, otros estudios, diplomados, talleres, cursos, y tiene un diplomado en archivística del Archivo General de la Nación Dominicana. Curso, taller sobre historia de la Iglesia, curso de historia haitiana, ciclo de conferencias sobre historia de Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico en el 2010. Curso, taller sobre métodos de investigación en historia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Curso Pensando históricamente en la misma universidad. Ha participado también en importantes seminarios y talleres, como seminarios sobre los tratados de libre comercio en la historia de la República Dominicana, seminario sobre las grandes reformas constitucionales en la historia dominicana y el proyecto actual, 2007, seminario sobre la Guerra de Abril de 1965, seminario taller Un nuevo concepto de Juan Pablo Duarte, entre otros. En cuanto a su experiencia laboral, es actualmente profesor de Introducción de la Historia Dominicana, de Fundamentos de Cultura Occidental y de Historia de las Ideas Políticas y Sociales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde el 2004. Director del Archivo Histórico de Santiago Román Franco Funder desde el 2006 a la fecha. Es miembro de instituciones sin fines de lucro como el Instituto Duartiano, del Centro Duartiano de Santiago de los Caballeros, miembro fundador, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, de la Liga Ostosiana, del Círculo de Historiadores Dominicanos. Entre otras actividades relacionadas a la historia, está como asesor histórico del Arzobispado Metropolitano de Santiago de los Caballeros desde el 2003, asesor histórico del Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas desde el 2004, asesor del Patronato del Museo Histórico Cultural Fortaleza San Luis desde el 2004. Por su trayectoria, ha recibido varios reconocimientos, de los cuales señalamos: de Producciones Catemar, Grandes Dominicanos, reconocimiento a Robert Emmanuel Espinar Luna, respetado hombre de gran trayectoria académica, meritorio historiador y catedrático, quien se ha convertido, gracias a su excelente preparación intelectual y calidad magistral, en uno de los más destacados y brillantes conferencistas de historia patria. Sus grandes aportes educativos de historia patria, sus grandes aportes culturales le hacen merecido reconocimiento del pueblo dominicano en febrero del 2020. Ha recibido también reconocimiento del Ministerio de Educación por su destacada labor, colaboración y entrega en el estudio crítico y difusión responsable de la historia patria, de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de la Juventud, del Monumento a los Héroes de la Restauración, del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago, del Colegio Padre Emiliano Tardif y del Instituto Duartiano. Tiene publicadas varias obras y ensayos, entre los que destacamos Duarte como es, publicada en Santiago de los Caballeros en el 2013. La prosperidad del general Mella, 1816-1817, como coautor en el Ministerio de Defensa, editada por Libros Santo Domingo, República Dominicana. Ha sido sin duda un destacado duartiano,
pues tiene varios artículos sobre el padre de la patria. Asimismo, mantiene una columna fija en el periódico La Información denominada Clio Temas, donde escribe sobre historia y los símbolos patrios. Dicha columna está disponible en el portal de ese distinguido diario de la ciudad de Santiago. Actualmente tiene en proceso algunos trabajos de investigación y obras por publicar, particularmente puntualizaciones heráldicas sobre el escudo de Santiago de los Caballeros, la dictadura de Trujillo en Santiago de los Caballeros, tesis sustentada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para optar por el título de Magíster en Historia. Esta publicación está pendiente. Por sus méritos académicos y trayectoria, en la Asamblea de los miembros de números de esta Academia Dominicana de la Historia, como decía el honorable presidente José Checheco, fue aprobado su ingreso como miembro correspondiente nacional. Vamos ahora a escuchar su discurso de ingreso, disposiciones, reglamentos y resoluciones en el Boletín Municipal del Ayuntamiento de Santiago, 1916-1924. Con nosotros, Robert Espinar Luna. Muy buenos días, licenciado José Felipe Checo, honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Raimundo González, miembro de la directiva de la institución, amigos que nos acompañan, profesor Danilo P. Clime, un saludo especial para usted. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Disposiciones, ordenanzas, reglamentos y resoluciones en el Boletín Municipal del Ayuntamiento de Santiago, 1916-1924. En Santiago de los Caballeros, el boletín fue el órgano de difusión del ayuntamiento desde 1887 hasta 1970, según los ejemplares que se conservan en el Archivo Histórico de Santiago, Román Franco Fonder. En el mismo se publicaban las actas de comparecencia y de sesiones, resoluciones, ordenanzas, reglamentos, disposiciones, informes, memorias, algunas órdenes ejecutivas del gobierno militar norteamericano impuesto durante el período 1916-1924 en nuestro país y hasta determinadas leyes de las aprobadas por el Congreso Nacional. Esto significa que los habitantes de esa ciudad tenían en esta publicación seriada la oportunidad de enterarse de las decisiones que afectaban su vida, tomadas por los regidores y el síndico, en cumplimiento de las facultades legales de los ayuntamientos. Para 1916 estaba vigente la ley número 5189, mejor conocida como Ley de Organización Comunal, promulgada por el entonces presidente Adolfo Alejandro Noel, el 11 de enero de 1912. El artículo 32 de dicha ley establecía 27 atribuciones para los ayuntamientos, de los cuales citamos la número 21. Resolver cuanto convenga en cada caso sobre todos los negocios y necesidades de la común, así como a su mayor prosperidad y cultura. Para esos fines, y dentro de los que en esta ley se establece, está investido de los poderes necesarios para regular por sus deliberaciones y acuerdos los asuntos del municipio. Fin de la cita. La importancia del artículo citado queda evidenciada en que los ayuntamientos fueron tanto facultados para resolver cuanto convenga en cada caso sobre los negocios y necesidades de la común,
como investidos de los poderes necesarios para regular por sus deliberaciones y acuerdos los asuntos del municipio. Ambas cosas se reflejaron en el caso particular de Santiago de los Caballeros, en toda la documentación publicada en el Boletín Municipal como consecuencia de la resolución de los negocios y necesidades de la común y de la regulación de los asuntos del municipio mediante las deliberaciones de las autoridades correspondientes. La consulta de las disposiciones, ordenanzas, reglamentos y resoluciones explica, por ser dichos documentos los que afectaron directamente la vida de los habitantes de Santiago en el período estudiado. La consulta de los mismos estimula a examinar los documentos producidos antes y después de la primera ocupación militar norteamericana, lo que serviría sin duda alguna para conocer mejor la historia de la ciudad de Santiago desde la perspectiva de las decisiones del ayuntamiento en el proceso del cumplimiento de sus atribuciones legales. Cada uno de esos documentos cuenta una historia y su estudio se hace imperioso en el ámbito de la historia local. En ese sentido, el Archivo Histórico de Santiago Román Franco Fonder, como custodio de ese gran tesoro documental, juega un papel fundamental, pues ese material archivístico está a la disposición de los investigadores con las limitaciones impuestas por el avanzado estado de deterioro que presentan algunos boletines y en cuya preservación se está trabajando. Pero no solo los documentos estudiados merecen ser consultados, también las actas mencionadas más arriba, y hay una rica colección de documentos procedentes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago de los Caballeros que me sirvieron de fundamento para mi tesis de maestría en historia cuando estudié la dictadura de Trujillo en Santiago de los Caballeros. Todo eso está a la disposición de los historiadores y de los investigadores. Se eligió el período 1916-1924 por la importancia política que tiene el mismo para la historia dominicana. Los documentos consultados en el Boletín Municipal como órgano del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros son sin duda alguna fuentes primarias de un gran valor histórico. Nuestra pretensión consiste entonces en poner de relieve cómo fue regulada la vida municipal en el periodo señalado mediante las citas y los correspondientes comentarios de los documentos consultados. Para ello, hemos dividido el período estudiado en los siguientes subperíodos. El primero, de 1916 a 1918. El segundo, de 1919 al 1921, y el tercero, de 1922 a 1924, luego de haber consultado un total de 275 boletines. Y de hecho presento aquí más bien un resumen de el producto de la investigación, que es mucho más amplio. Subperíodo 1916-1918. Para el estudio de este primer subperíodo se consultaron desde el boletín número 878 del 10 de enero de 1916 hasta el número 1007 del 14 de diciembre de 1918. Los documentos estudiados permiten hacerse una idea clara de cómo el ayuntamiento de la época regulaba la vida de los habitantes de Santiago en asuntos tan diversos, desde lo tocante a la moral pública, y comentaba ahorita con el profesor Danilo Clime, que es increíble el concepto o el criterio que tenían las autoridades de la época de organización de la ciudad, pasando por el establecimiento de impuestos hasta el cuidado de las plantas, tomándose así muy en serio el mandato de la ley relativo a las atribuciones de los ayuntamientos respecto a dicha regulación. Es por eso que en el boletín publicado el 10 de enero de 1916 localizamos un reglamento sobre la prostitución, cuyo artículo primero establecía un registro en que la policía municipal inscribiría
todas las prostitutas. El artículo 5, por su parte, ordenaba que, en vista de la inscripción, se entregará a la prostituta una tarjeta en la que se hará constar que debe presentarse una vez por semana al hospital para ser examinada sobre el estado sanitario, que le está prohibido promover la corrupción, proferir palabras obscenas, frecuentar los cafés, teatros, parques y habitar dentro del perímetro de la ciudad donde se prohíbe celebrar bailes de prostitutas, de acuerdo con la ordenanza municipal de fecha 11 de marzo de 1910, embriagarse, detenerse en la vía pública. Si apareciera el registro al que se refiere el reglamento citado, su consulta o publicación no dejaría de ser una acción delicada, pues la misma se podría interpretar como un atentado contra la honorabilidad de alguna persona o familia, toda vez que se confirmara que la madre, abuela o la bisabuela de alguien ejerció el oficio más antiguo de la humanidad. Por otro lado, el hecho de que este reglamento se publicara en el boletín del 10 de enero de 1916 derrumba la hipótesis de que el mismo fue impuesto por la autoridad militar norteamericana con el fin de proteger a sus tropas, pues la primera ocupación militar norteamericana de nuestro país se inició el 16 de mayo. En el boletín 888 del 13 de abril de 1916, se localiza el reglamento para el pago del provento de vehículos, cuyo artículo 5 establecía que es obligatorio hacer el pago del impuesto por mensualidades adelantadas. Durante los primeros 5 días de cada mes, cada interesado deberá proveerse de su correspondiente patente o licencia. Desde el día 6 de cada mes, los agentes de la policía exigirán la presentación del recibo que comprueba que el pago se ha hecho, impidiendo que continúen circulando los que no se hayan provisto de él. En caso de reincidencia, el dueño del vehículo será sometido a la alcaldía comunal para los fines de ley. Una situación más o menos parecida a la que hay actualmente, con la diferencia de que en aquella época era el ayuntamiento quien ejercía esas funciones. El pago del impuesto por adelantado es un tema que se ha constituido en un dolor de cabeza para muchos empresarios en la actualidad, pero aquí vemos que el pago por adelantado no es una exigencia contemporánea, sino que ya para 1916 se practicaba con la advertencia de aplicación de penas contra quienes se les comprobara su no cumplimiento. Para el 26 de septiembre, en el boletín número 909 se publicó el reglamento sobre barberías y peluquerías, compuesto por 7 artículos, cuyo artículo primero estableció que los instrumentos metálicos de barberías y peluquerías que se utilicen en el servicio público, como navajas, peines, tijeras y maquinillas, así como las brochas, después de haberse usado en cada cliente, se sumergirán por espacio de 5 minutos en un recipiente metálico que contenga agua caliente, renovado en cada caso, a la que se agregará antes un pedazo de jabón o bien carbonato de sodio en la proporción de 50 gramos por litro de agua. Fíjense en los detalles, hasta en eso se ocupaba el ayuntamiento. En su artículo 5 puede leerse lo siguiente: queda prohibido el desempeño de su oficio a los barberos y peluqueros afectados de alguna enfermedad transmisible, como el caso de la que tenemos hoy como pandemia, así como prestar servicio en el establecimiento a clientes enfermos que no lleven sus propios utensilios, pudiendo en algunos casos negarse a admitirlos, sobre todo a los que presenten manifestaciones cutáneas. El artículo 7 dejaba a cargo de la policía velar por el exacto cumplimiento de este reglamento, persiguiendo por ante la alcaldía constitucional a todos los infractores. El aspecto de la salud pública no escapaba a las funciones de los regidores de la época, y esta es una muestra de ello. Llama la atención lo detallado del reglamento y sobre todo que su cumplimiento quedaba a cargo de la policía,
lo que supone que ésta tenía que visitar cada barbería de la ciudad y tal vez hasta llevar un registro de las mismas y de lo que veían en cada una de ellas para realizar sus reportes y hacer cumplir el reglamento. Cabe imaginar el posible soborno por parte de los barberos que no cumplieran con lo establecido y la correspondiente reacción de la policía. En todo caso, es posible ver cómo se manejaba el ayuntamiento de la época, para el que los retos de entonces eran muy diferentes de los actuales. Subperíodo 1919-1921. Del primer subperíodo hay muchas cosas más, pero reitero que esto es un resumen en razón del tiempo. La protección de los niños fue también tema de preocupación del ayuntamiento, por lo que el boletín número 1016, fechado a 3 de mayo de 1919, fundamentado en el artículo 31 de la Ley de Policía, fue publicada en la resolución del 15 de septiembre de 1917 con el propósito moralizador de salvaguardar la niñez. Se trata de un documento breve de apenas 2 artículos que puede leerse en la página 4 del citado boletín y cuyo contenido es el siguiente. Artículo 1. Queda prohibido a los niños menores de 16 años transitar por las calles y plazas y permanecer en otros sitios públicos después de las 9 de la noche, salvo el caso en que estén acompañados de algunos de sus familiares, superiores o encargados, mayores de edad. Artículo 2. En caso de ser sorprendido un niño después de las 9 de la noche, solo, fuera de su hogar, será detenido por la policía hasta ser reclamado por sus familiares, superiores o encargados. En caso de reincidencia, será sometido a la acción de la alcaldía comunal para ser condenado conforme lo dispone el citado artículo 31 de la Ley de Policía. Qué diferente la situación actual. Según su contenido, esta resolución tiene un propósito moralizador, lo que estimula a pensar que sus autores tuvieron la intención de prevenir la delincuencia juvenil, de proteger a los menores de edad de los peligros de la calle y de incentivar la responsabilidad de los padres respecto a la vigilancia de sus hijos. Llama la atención que la penalización de la reincidencia de la violación de dicha resolución recae sobre el propio menor y que es administrada por la alcaldía. El tránsito de vehículos también fue tema de interés del ayuntamiento y en aras de tener una ciudad más organizada, dictó un reglamento sobre tráfico dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santiago, publicado en las páginas 3, 4 y 5 del boletín número 1036 del 13 de diciembre de 1919, el cual consta de 11 artículos. Según el artículo 1, quedó prohibido a todo vehículo dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santiago y caminos de la común una velocidad de 10 millas por hora. El artículo 2 estableció que ningún vehículo podrá permanecer parado sin servicio fuera de las estaciones que seguidamente se determinan. Para coches y automóviles de pasajeros, en la calle 30 de marzo entre la 16 de agosto y Duvergé entre la 30 de marzo y Benito Monción. Para carretas y autocamiones, comercio entre Sol y General Cabrera en su lado este. Mediante el artículo 4 quedó prohibido amarrar animales a los postes de la ciudad, así como a las barras, argollas u otros aparatos en las aceras. Párrafo. Estas argollas, barras, etcétera, deberán ser quitadas por los dueños de las casas que las tengan dentro de un plazo máximo de 15 días a contar de la fecha de la publicación de este reglamento. El artículo 5 estableció que ningún animal podrá permanecer en las calles de la ciudad más que el tiempo necesario para la carga o descarga de mercancías o frutos del país. Tampoco podrán permanecer los animales de montura en los frentes de los establecimientos más que el tiempo indispensable para la compra de quien los utilice, no pudiendo éste pasar a otro establecimiento a efectuar compras, dejando la montura en el frente que visitó primeramente.
Los artículos citados evidencian el esfuerzo realizado por las autoridades municipales de aquel entonces para tener una ciudad no solamente más organizada, sino también más limpia, toda vez que el reglamento se refiere al límite de velocidad permitido dentro del perímetro de la ciudad, lo que contribuía a evitar o al menos a disminuir accidentes, a la asignación de lugares específicos donde estacionar los vehículos que no estén rindiendo servicio. Ahora mucha gente lo estaciona donde quiera. A la prohibición de amarrar animales en los lugares señalados, con la consecución de la obligación del retiro de todo cuanto servía para amarrar animales, así como también a la prohibición de dejar un animal frente a un establecimiento mientras se visita otro. La lectura de este reglamento permite entonces deducir que antes de su aprobación, los habitantes de la ciudad habían sufrido las consecuencias de la no organización de todo cuanto quedó regulado mediante este reglamento, cuyo artículo 11 dejó establecido que toda infracción al presente reglamento será sometida al tribunal competente para ser juzgada conforme a derecho. Este último artículo no especificaba el tribunal en que se ventilarían los casos de infracción a este reglamento, el cual fue aprobado de acuerdo con lo que dispone el párrafo 23 del artículo 32 de la Ley de Organización Comunal. En el ámbito cultural fue aprobado un importante documento que regulaba las obligaciones de los músicos del ayuntamiento, así como de los alumnos de su academia de música. Se trata del reglamento para la Academia y Banda de Música Municipal, publicado en el Boletín 1048, en fecha 13 de octubre de 1920, en sus páginas 3, 4 y 5. Este reglamento tiene un párrafo introductorio con el siguiente contenido. Se establece una banda de música con el título de Banda de Música Municipal y una clase de música instrumental a cargo de un director y un subdirector. La primera constará de tantos músicos como lo permita su dotación y la segunda de un número de alumnos que no excederá de 24. Dicho reglamento consta de un capítulo primero que trata de las obligaciones del director, el cual tiene 4 artículos. Un capítulo segundo que trata sobre las obligaciones de los músicos, un capítulo tercero que trata de las obligaciones de los alumnos y un capítulo cuarto que contiene las disposiciones generales para un total de 28 artículos. Entre las obligaciones del director se establecieron dar una retreta los jueves y los domingos de cada semana en los parques Colón y Central respectivamente. En Santiago, lo que es hoy el Parque Duarte se denominaba en aquella época como Parque Central. Tendrán efecto retretas extraordinarias los 26 y los 27 de febrero, 15 y 16 de agosto y Jueves Santo en el Parque Central. Aleccionar en unión del subdirector, por lo menos durante 1 hora 5 veces por semana, a los alumnos en la clase de música. Contribuir con su presencia y la de la banda que dirige a todos los actos oficiales del ayuntamiento en los cuales juzgue oportuno que ella tome parte. Comunicar al ayuntamiento todo lo que tenga relación con la buena marcha de la banda y de la escuela de música. En lo personal, lo relativo a las retretas me toca muy de cerca, pues en mi niñez vivía cerca del Parque Duarte, antiguo Parque Central, y recuerdo cuando mi madre me llevaba los jueves y los domingos por la noche a ver a mi padre, a la sazón integrante de la banda como fagotista, lo que implica que lo reglamentado en 1920 se mantuvo durante muchos años, pues ese recuerdo de mi niñez es de los años 70 del pasado siglo XX. Subperíodo 1922-1924. La higiene de la ciudad fue tomada en cuenta a tal punto que en el boletín número 1087, publicado en fecha 24 de enero de 1922,
se publicó una breve resolución de apenas un artículo que modificaba el artículo 2 de una ordenanza municipal de fecha 6 de enero, en el que se prohibía la aglomeración de basuras, inmundicias de desechos de ninguna clase en los patios de las casas habitadas y en los solares yermos. Prohibir el cúmulo de basura en los patios de las casas habitadas lo interpreto como una medida verdaderamente revolucionaria, pues los patios de las casas son un lugar privado y prohibir la acumulación de basuras en los mismos implica tener un concepto muy desarrollado de la higiene, toda vez que se entienda que un lugar privado también puede convertirse en un foco de contaminación que había que eliminar preventivamente. La mendicidad constituyó un fenómeno social que también fue reglamentado por las autoridades del Cabildo. Interesante además desde el punto de vista histórico, pues Frank Moya Pons apunta en una de sus obras que los vagos han tenido su importancia. Es algo que ha pasado desapercibido por la mayoría de nuestros historiadores, que no los mencionan en sus textos y casi nunca hacen alusión a ellos como sujetos económicos. Tan importantes han sido los vagos que en varias ocasiones han sido objeto de legislación especializada y su utilización ha sido buscada por los gobiernos, aunque, claro está, de manera forzosa o compulsiva. Fin de la cita del doctor Frank Moya Pons. Así, el 30 de mayo de 1923, en el boletín número 1120, en las páginas 3, 4 y 5, el ayuntamiento, acogiendo la iniciativa del Departamento de Sanidad Local y en uso de sus facultades legales de rigor, votó un reglamento sobre mendicidad de 11 artículos que había sido aprobado en fecha 22 de mayo. Los primeros 4 artículos tienen un contenido de alto interés histórico, por lo que se citan a continuación. Artículo 1. Se prohíbe en absoluto la práctica de la mendicidad pública y privada en cualquier forma que fuere dentro del radio de la población. Artículo 2. 8 días después de publicado este reglamento, los que necesiten del socorro público para su subsistencia se inscribirán en la oficina de sanidad como mendigos. Una comisión compuesta del oficial de sanidad, síndico municipal y comisario de policía declarará si los inscritos son acreedores a esta condición. Artículo 3. Es obligación para los que fueron declarados mendigos permanecer recluidos en la casa asilo que instale el Departamento de Sanidad, donde se les suministrará alimentación y asistencia médica. Artículo 4. El oficial de sanidad solicitará el último día de cada semana a las sociedades benéficas, comercios particulares, el óvulo para contribuir al sostenimiento de la casa asilo. Párrafo. Para este efecto, se constituirá una junta de damas integradas por representación de la Sociedad San Vicente de Paúl, que todavía existe en Santiago de los Caballeros, esa institución, y demás sociedades benéficas de la localidad, cuya junta cooperará con el oficial de sanidad en el sentido de procurar recursos por cuantos medios fueren posibles para mantener el asilo de mendigos y auxiliar los menesterosos excluidos en sus casas. El artículo 8 tiene también el valor atribuido a los demás, por lo que también se cita a continuación. Artículo 8. A los que encontrándose en buenas condiciones para el trabajo infrinjan el presente reglamento, se les aplicará una multa de 5 pesos o se les castigará debidamente. Párrafo. A los desvalidos, inútiles o miserables se les internará en la casa asilo si son domiciliados habitantes de la común. Si fueren de otra localidad, se despacharán para su lugar de procedencia. El contenido de este documento revela el fino criterio de sanidad urbana que se tenía para la época, probablemente influenciado por la presencia militar norteamericana.
El reglamento deja claro que lo que se prohibía era la práctica de la mendicidad, mas no así la condición de mendigo, los cuales debían ser registrados para su debida identificación formal y así asistirles. Sería interesante localizar esos registros para un futuro estudio de ese aspecto de la ciudad en el plano histórico. Igualmente interesante es la contribución de los comerciantes de la época, de los cuales, de acuerdo con el artículo 5, la nómina de los contribuyentes se publicará en la revista técnica de sanidad y en los periódicos diarios de la localidad. Habría que ver dónde aparecen números de esa revista técnica de sanidad, y ahí entonces se pueden localizar las listas. Preciosísimo esto en cuanto al valor histórico que indudablemente tiene toda esta documentación. La consulta de dicha nómina serviría para saber quiénes contribuían en cuanto ascendía y a cuánto ascendía su contribución y durante cuánto tiempo lo hicieron. El reglamento no especifica la dirección mencionada de la casa asilo para mendigos, lo que obliga a buscar dicha dirección en otra fuente. Además de su dirección, es interesante poder llegar a saber cuánto tiempo duró funcionando dicha casa y por qué dejó de funcionar. Igualmente, también sería interesante saber los nombres de las damas que conformaron la junta para mantener la casa asilo. Conclusión. Al finalizar el estudio de las fuentes primarias consultadas, es posible concluir que durante el período seleccionado, las autoridades del Ayuntamiento de Santiago se empeñaron en regular la vida de los habitantes de la ciudad a fin de lograr una comunidad lo más organizada e higiénica posible. Que las autoridades municipales regularon, fiscalizaron y reglamentaron en aspectos puntuales como el tránsito de vehículos de motor, la actuación de la policía municipal, el registro de las prostitutas de la ciudad, la conducta de los limpiabotas, la recogida de la basura, el funcionamiento de las barberías y del consejo de regidores, la protección de los niños, la moral de la ciudad, etcétera, o más bien de los habitantes de la ciudad. Que el boletín municipal fue una publicación seriada de un contenido con un gran valor histórico, cuya consulta es indispensable para estudiar la historia de Santiago de los Caballeros, y que las decisiones finalmente tomadas por los ediles de la época se registraron en disposiciones, ordenanzas, reglamentos y resoluciones, documentos estos revestidos del debido fundamento legal. Formalmente he concluido. Muchísimas gracias por su atención. Sí, excelente discurso, interesantísimo, con valiosos datos para los amantes de la investigación y la historia. O sea, puede auxiliarse de esas fuentes que también usted mencionó en su discurso. Bueno, a continuación hay un proceso que es costumbre en esta Academia Dominicana de la Historia, es la entrega de un certificado y la colocación del botón académico que le refrenda como miembro académico de miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia. Como es estatutario, entregamos el certificado que acredita a Robert Espinal Luna como miembro correspondiente nacional. Y dice así el certificado: la Academia Dominicana de la Historia, 90 aniversario, 1931-2021, certifica que Robert Espinal Luna fue elegido el 19 de noviembre de 2019 miembro correspondiente nacional en atención a sus méritos intelectuales,
a su dedicación a los estudios históricos y a sus aportes al conocimiento de nuestro pasado. Este certificado se expide en Santo Domingo, Ciudad Primada de América, República Dominicana, el 24 de febrero de 2021, fecha de su ingreso a la Academia con el discurso sobre disposiciones, ordenanzas, reglamentos y resoluciones en el Boletín Municipal del Ayuntamiento de Santiago, 1916-1924. José Checo, presidente. Padre José Luis Sáez, SJ, secretario. Vamos a pedirle al miembro de número y vocal de la Junta Directiva, el doctor Raimundo González, que le imponga el botón plateado de la Academia correspondiente a los miembros, correspondiente, valga la redundancia, nacional. Bueno, hemos llegado a la parte final de este acto solemne de ingreso a miembro correspondiente nacional del licenciado maestro Robert Espinar Luna. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, agradecemos la presencia de los pocos que pudieron estar aquí y, como siempre, de los amigos, amigas que nos siguen por las redes sociales y por YouTube también. Muchísimas gracias, que tengan todos muy feliz resto del día. Gracias. Una foto, licenciado, una foto, tres. Ok, los tres. Bien, de recuerdo. Gracias. Maestro. Exacto, por la carpetica. Qué bueno. Vamos a poner para la foto. Vamos a ir. Yo pues en el centro, aquí en el centro. En el centro de la mesa, por favor. Yo. Que esté inserto de la mesa para que esté en la mesa. El de para ahí. Un poquito más, puede sacar un poquito más. Otro sin mascarilla, como no lo vamos a ver. Sin mascarilla, sí, para que con el debido cuidado.